Creemos en la gracia gratuita. Recibimos la salvación por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, sin obras que nosotros hagamos. Sin embargo, esto no entiendo por qué es tan difícil de comprender por tanta gente. Muchos creen lo que acabamos de mencionar y sin embargo añaden obras. Hablan de obedecer, de perseverar, de santificación. No quiero que se malinterprete. No es que no sea necesario todo esto, la Biblia lo enseña. Pero para ser salvo es solamente por medio de la fe, por gracia, sin obras. Y es que hay una distinción que debemos hacer. Una cosa es ser salvo y otra es ser discípulo. Para ser salvo no nos cuesta absolutamente nada, pero ser discípulo cuesta y cuesta mucho. Y al mismo tiempo, el ser un discípulo fiel, perseverante, trae consigo galardones, premios, coronas, etc. Y lo que obtenemos por creer en el Señor Jesucristo es que recibimos la promesa de vida eterna. Se hace una realidad en nosotros. Viviremos para siempre. Esa es la gran diferencia. Reconozco que hay textos, hay pasajes, y son muchos, que aparentan decir que hay que hacer esto, hay que hacer lo de más allá, y que se aplican para cómo obtener la salvación. También reconozco que hay textos que aparentan decir que al final esa salvación puede perderse. Y las personas están, gracias a Dios, participando, comentando. Estamos haciendo un esfuerzo para contestarles. Y surgió una pregunta que quisiera intentar contestar partiendo de este punto de vista, que se refiere al pasaje que se encuentra en Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este es un pasaje muy mencionado de que es necesario cuidar nuestra salvación, y luego se asume si la tienes que cuidar es porque puedes perderla. Y así se dice, sí, que hay que cuidarla. Pero el pasaje dice que nos ocupaos de vuestra salvación. A lo mejor tenga algo que ver con cuidar, pero no es en realidad lo que dice. ¿Cómo vamos a interpretar este pasaje? Y muchos otros, Partamos de una base. Necesitamos un texto que nos clarifique todo y que sirva de punto de partida para la interpretación de otros textos. En un video anterior hablábamos sobre la analogía de la fe. Y este pasaje es Juan 3:16, que también ya lo hemos comentado. Esa es nuestra partida. Juan 3:16 dice cómo debemos nosotros o cómo podemos ser salvos. ¿Cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Qué creemos del Señor Jesucristo? Que Él promete vida eterna, y cuando nosotros creemos en eso, la recibimos. Entonces, si este pasaje de Filipenses habla de creer para obtener vida eterna, entonces está hablando de cómo ser salvo de la muerte eterna. Pero si leemos con atención, si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de algo diferente, ¿sí? Cuando dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no se está refiriendo a la salvación que obtenemos por creer en el Señor Jesucristo. Primero dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces este texto habla de obediencia. Tenemos que leer el contexto.
pero también el contexto de todo el libro. Filipenses no habla de cómo una persona puede llegar a ser salva de la muerte eterna. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe a este grupo de hermanos que vivían en Filipos, principalmente para darles las gracias por su ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Habla de la obediencia, de la humildad, incluso pone al Señor Jesucristo como un ejemplo de obediencia en este pasaje maravilloso que habla de cómo el Señor Jesús se humilla a sí mismo haciéndose siervo. Y hay dos posibles interpretaciones. Obviamente no tienen que ver, como decía yo, con la salvación eterna, así que por ese lado descartamos esa posibilidad, pero sí existen dos posibles opciones. Una, hay que recordar que Pablo escribe desde la cárcel. En el capítulo 1 leemos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos algunas claves también que sirven para entender cómo interpretar. ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién? A los filipenses. Todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una introducción y recordar que Pablo está en la cárcel. Me voy a brincar un poquito y vamos a leer en el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Resultará en mi liberación. Que por cierto, esta palabra liberación es salvación, pero nos la tradujeron, y bien por cierto, como liberación. Entonces habla mi liberación. Esto da una clave para entender el pasaje en cuestión, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Se da cuenta? No como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra liberación con temor y temblor. Así lo pudiéramos traducir también, porque aquí primero habla Pablo de su liberación y luego habla de la liberación de ellos. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, uno es que Pablo está esperando ser liberado de la cárcel. También para que cuando ellos sean perseguidos, incluso encarcelados, también ¿sí? Tengan la certeza de que van a ser liberados. ¿Sí? Entonces, ocupaos en vuestra liberación con temor y temblor, es decir, con el mal que nos pueden hacer, con el daño que nos pueden hacer, y ocupémonos orando, pidiendo al Señor para que también nosotros seamos liberados. Esa sería una. Pero la otra, que a mi parecer es la que quizás más se acerque a la interpretación correcta, hay que recordar, un día todos nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, dando cuenta del fundamento que hayamos hecho sobre el Evangelio. ¿Sí? Nuestras obras serán pasadas por fuego, algunas se quemarán, otras, las de oro, plata, van a prevalecer. Pablo, pensando
en ese día en que estará con Cristo, quiere dar buenas cuentas basado en su obediencia. Probablemente a Pablo no le interesaba que estuviera preso, no era algo que le preocupara. A Pablo le interesaba, le preocupaba dar buenas cuentas delante de Dios, porque dice que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Porque, hermanos, estando en la presencia del Señor en el día en que nuestras obras sean juzgadas, existe la posibilidad de que seamos avergonzados. Y yo creo que muchos lo seremos. Ahí el Señor le pedirá cuentas a cada uno. Ahí el Señor le dirá a muchos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y luego le está diciendo a los filipenses que obedezcan, para que cuando también ellos y nosotros estemos ante su presencia, no seamos avergonzados. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Si nos ocupamos de nuestra salvación, al igual que Pablo, no seremos avergonzados el día que lleguemos al juicio de las obras del creyente, porque el Señor va a otorgarnos, si somos fieles, coronas, galardones, premios. Eso tiene que ver con el discipulado. Nuestra salvación está asegurada. Nuestra salvación ya la tenemos. Nuestra morada con Él es segura por el simple hecho de haber creído en Él. Recibimos vida eterna, pero viene lo que sigue. Por eso el énfasis de la palabra de Dios en la santificación, en la perseverancia, en la obediencia, etc. La salvación es gratuita, no nos cuesta nada. El discipulado, ese sí es costoso. Las coronas, no muchos van a obtenerlas. Por eso yo le invito a que perseveremos, a que nos santifiquemos cada día, a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y bueno, yo te quiero invitar a que medites, a que ores y que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y en la promesa que Él hace de darnos vida eterna. Si tú crees, esa vida eterna la tienes y la tienes para siempre. Muchas gracias, que Dios les bendiga, la paz de Dios.